Bueno, seguimos aquí. Carolina, tras la pausa te hablaba de los servicios que están ofreciendo en este momento. Si ya se han aperturado, la República Dominicana en esta semana tenía la intención de pasar a una tercera fase de apertura económica, pero por el tema de algunos brotes que han existido, se ha detenido esa posibilidad y no sabemos si la embajada de la embajada americana en República Dominicana también se ha acogido a ese cierre o está ofreciendo algún tipo de servicio en este momento. ¿Cuáles servicios están disponibles para los ciudadanos dominicanos? Sí, entonces la embajada y el consulado que está en la embajada todavía estamos cerrados por servicios rutinarios. Estamos evaluando la situación, o sea, es algo que nosotros tenemos nuestro propio protocolo del Departamento de Estado que tenemos que seguir. No es solamente aquí, pero en todas las embajadas de los Estados Unidos, en todo el mundo. Entonces, por eso tenemos ciertos requisitos. En estos momentos, esos servicios rutinarios de entrevista de visa de solicitud de inmigrante, por ejemplo, no están en estos momentos funcionando, pero sí abrimos el centro de solicitud de visados que llamamos el BAC, que está localizado en Galería 360. Está abierto para las personas que quieren hacer renovación de Es un decir, visado. que personas que tengan solicitud de visa nuevo, que tengan interés de viajar a los Estados Unidos, interés o necesidad, no hay posibilidad. Solo aquel que tiene una visa y esa visa ya haya expirado, tiene la posibilidad de renovarla, ¿verdad? Exacto, sí, porque esas renovaciones no requieren entrevistas en persona. Por eso que vamos a comenzar primero con esas renovaciones, porque ahí el BAC, cuando uno solicita online, te va a hacer muchas preguntas que te va a determinar si la persona califica para ese programa y te va a dar una cita para dejar su pasaporte en Galería 360. Entonces, por eso es que estamos comenzando con esas renovaciones. Y aquellas personas que quieran hacer cambios en su tipo de visa o no pueden hacer cambios tampoco. No, esto específicamente para una persona que es ciudadano o residente de República Dominicana que está renovando en el mismo tipo de visa. Por ejemplo, si es un visa de paseo, entonces quieres renovar esa visa de paseo. Porque una visa de otro tipo sería una visa nueva. Ok, y hay mucha ignorancia con relación a la clasificación de visas. La visa B1, B2, ¿cuáles son las nomenclaturas que se usan y qué significa cada una de esas visas? Sí, entonces la más típica es la B1, B2, que es la visa de paseo. Y dentro de esa visa cae, por ejemplo, si una persona va para una conferencia, eso está debajo de la visa B1, B2. Cuando ya están buscando otro tipo de visa, por ejemplo, hay la visa F1, que es la visa de estudiante, hay la visa I, que es para periodistas, y está la visa J1, que es la visa de intercambio, que es específicamente, por ejemplo, para esos que van en un programa de Summer Work and Travel, que van por 3 meses de un programa de los estudiantes. Entonces, dependiendo de lo que vas a hacer en Estados Unidos, eso es lo que tienes que primero pensar. ¿Qué voy a ir a hacer en los Estados Unidos? ¿Voy a pasear? ¿Voy a una conferencia? ¿Voy a estudiar? Y ahí se puede entrar en el sitio de web de la embajada o el Departamento de Estado a ver qué tipo de visa vas a necesitar. Entonces ahora mismo ninguno de esos trámites, solo renovación de visas. Pero sí, tenemos otros casos. Tenemos primero dominicanos que tenían visa y que viajaron antes de la pandemia y que obviamente al ingresar a los Estados Unidos te dan un tiempo en el cual tú puedes permanecer. Hay algunos mitos primero de manera permanente con relación al tiempo. Probablemente tú tienes un ingreso y el oficial que te recibe te pone 6 meses. Pero uno no sabe si verdaderamente tú puedes permanecer 6 meses o tú tienes un tiempo específico en el cual tú puedes permanecer en los Estados Unidos con un visado. ¿Hay algún tipo de especificación que no afecte lo que es tu récord, si vale el término, con relación al uso que tú le das a tu visado? Claro, sí. Entonces, cuando uno va a entrar a Estados Unidos, el oficial de inmigración va a determinar cuánto tiempo te va a dar y va a poner una estampilla dentro del pasaporte que dice cuánto tiempo ese oficial determina
por ejemplo, normalmente es 6 meses, pero depende de lo que es oficial. Entonces siempre es importante de abrir y ver la estampilla y ver qué fecha pusieron. Si pusieron 6 meses, si pusieron 3, etcétera. Si la persona, por ejemplo, está varada en Estados Unidos por la situación, fue en marzo y no pudo regresar, que verifique lo que dice el pasaporte, y si ve que está acercando ese tiempo, tiene entonces que hacer una solicitud con el Servicio de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos, lo que llamamos USIS, y llenar un formulario pidiendo más tiempo. Es importante que hagan eso para que entonces no se pase de ese tiempo y tenga problemas en el futuro. Cualquier información que quiera una persona con relación a ese tipo de, a todos esos temas que tú estás ofreciendo, que son muy interesantes, que yo sé que le gustan, que le interesan a la audiencia de La Gente Habla con Dari, ¿a dónde lo puede dirigir? ¿Qué teléfono, qué correo electrónico? ¿Dónde puede perfectamente buscar todas esas informaciones? Sí, si vas para la página web de la embajada, que es do.usembassy.gov, que gov es con B de vaca, en inglés, ahí está, yo lo puse todo en español. Hay la primera página que vas a ver, que va a estar en grande, dice ¿quién debo contactar? Ahí listé toda la información. Si tienes un visado, un tipo de emergencia y estás aquí, debes mandar email aquí, este es el número. Si eres un ciudadano estadounidense o residente permanente que estás aquí, tienes una pregunta, aquí está el número. Entonces está toda la información ahí para que las personas puedan buscar quién debe contactar para su situación. Pero hay otro caso, el caso contrario de, por ejemplo, personas residentes que tienen residencia y que estuvieron aquí en República Dominicana y ha transcurrido todo este tiempo y no saben qué tiempo pueden permanecer, o si eso le afecta, partiendo de que la residencia, tener una residencia en Estados Unidos, tú debes justificar el tiempo que vas a permanecer fuera, ¿es así? Sí, entonces lo primero es saber es que los residentes permanentes sí están incluidos en los vuelos para regresar a Estados Unidos. Hay siempre lo que llamamos ferry flights, que son vuelos comerciales que están viniendo a República Dominicana y llevándose ciudadanos y residentes permanentes. Entonces, si una persona está aquí, sí tiene la opción de regresar a Estados Unidos. Ahora, si decide quedarse aquí, lo importante es saber si se quedan, no se puede, lo que llamamos que abandonaron su residencia, si se quedan más de un año fuera. Si se quedan más de un año, abandonaron la residencia. Sí, o sea, están declarando, están diciendo que abandonaron. Entonces, por eso siempre es bueno contactarse con USIS, para entonces ver qué tienen que hacer. Porque si se querían quedar más de un año fuera del país, deben solicitar un permiso. Deben solicitar un permiso antes de salir de Estados Unidos. Y aquellas personas que tienen que hacer algún tipo de trámite que no tiene que ver con visado, por ejemplo, pérdida de la residencia, el pasaporte que se haya vencido, cualquier otro trámite, un acta de nacimiento, me refiero tanto nacionales americanos como residentes que pueden por alguna razón tener que hacer algún trámite que sea propio de la embajada americana. ¿En este momento hay posibilidades? Bueno, si es un trámite que necesita por emergencia, sí hay una posibilidad. Por ejemplo, si un ciudadano estadounidense pierde su pasaporte y necesita viajar de emergencia, nosotros sí estamos facilitando pasaporte de emergencia. Ahí, como dije, en el contacto te va a decir quién debes contactar en caso de emergencia. Si es un servicio rutinario, por ejemplo, en ese caso, la persona perdió su pasaporte y quiere otro pasaporte, pero no tiene ningún viaje pendiente. Entonces, esperar que abra el consulado y esos servicios para entonces hacer esos trámites. ¿Y qué pudiéramos considerar una emergencia? Por ejemplo, una cita médica o... Sí, nosotros en los casos de emergencia, o sea, dependiendo, por ejemplo, de que si es una persona buscando una visa, normalmente es un caso humanitario, un caso de vida o muerte en términos de cosas médicas. Siempre cuando nosotros recomendamos que las personas entren en contacto con la embajada explicando su emergencia y colocando cualquier tipo de evidencia o información que pueda entonces
los supervisores determinar si es una emergencia y cómo cómo van a responder. El que tiene la oportunidad de circular por el área de la embajada americana, del consulado, va cualquier día y ve una gran cantidad de personas siempre. Es decir, no hay un día en la cual no haya unas filas enormes que se ven. ¿Tienen ustedes estadísticas de cada año cuántos dominicanos intentan obtener un visado hacia los Estados Unidos? ¿Quiénes logran y quiénes no? ¿Hay algún número promedio que podamos dar? Sí, el Departamento de Estado siempre publica una información que hacen para cada país de cuántas visas fueron otorgadas. Entonces pueden entrar al Departamento de Estado a ver las estadísticas. Siempre lo ponemos en nuestro sitio web para ver los números. No tengo los números aquí. Tú sabes que es mucho, pero no tiene los números. No, yo lo que sé es que, por ejemplo, nosotros tenemos día a día más de 1,200 personas viniendo todos los días. Por eso que cuando vamos a abrir, o sea, no es que vamos a abrir entonces todas las 1,200 personas regresando, o sea, vamos a tener que tomar medidas especiales por la situación. Entonces, las personas deben saber que van a tener que tener paciencia en esta situación, porque el número yo creo que República Dominicana es uno de los top 5 de los países de los primeros 5 que más personas solicitan visa. Sí. Y entre la clasificación de países en términos de sé que los Estados Unidos utiliza una clasificación para aquellos países. Eso incluso afecta cuando hay lotería de visas, que es un procedimiento que ustedes utilizan, que espero que en algún momento luego de esta pregunta tú me puedas explicar cómo se hace la lotería de visas, donde hay países que son de alto riesgo por situaciones. ¿Qué califica un país en términos de visado? ¿Qué acciones, qué comportamiento hace que podamos calificar a un país en términos de ser beneficiario por ejemplo, de esta facilidad de lotería de visas? En términos de lotería de visa no tengo los requerimientos, pero yo sé que todo es lo que la gente debe entender es que la ley de inmigración es igual para todos los países. Entonces, en términos de cómo yo puedo sacar la visa, cuál es la ley, etcétera, qué determina necesariamente, todo está determinado en base de la ley de inmigración, que dice que esa persona tiene que mostrar que tiene lazos a su país y que va a regresar a su país. Pero a veces hay gente que dice como que no entiende, como que eso depende mucho de la actitud y de la situación de la persona que atienda, del oficial consular que atienda, porque hay personas que obviamente tienen todos los protocolos para mostrar que tienen el suficiente arraigo en República Dominicana, que tienen propiedades, que tienen casa, que tienen familia, y que probablemente su intención ciertamente es pasear y no logran un visado. Bueno, eso todo depende, o sea, del caso de la persona. Puede que sea que existe otras cosas, que por eso que no pudo lo que llamamos justificar eso, pero todo lo que tienen que saber las personas, que no es que depende que si este cónsul estaba de mal humor y el otro está con una sonrisa, entonces eso no afecta. No, porque cuando va a negar una visa tiene que haber una justificación, y cuando también van a dar una visa tiene que haber una por eso hacemos las entrevistas en persona, por entonces poder explicar todo eso en nuestros sistemas. Entonces no es que no me gustó cómo estaba vestido, negado, no, tiene que haber una justificación y explicación. Y por eso recomendamos, si una persona fue negada de una visa, tiene entonces que demostrar qué cambió en su situación, porque todos están haciendo esa decisión en base de la ley. Carolina, ustedes a través de la embajada han desarrollado siempre actividades para evitar el fraude. Recuerdo una que ustedes tenían muy interesante que decía cuidado con el maco. Sí. Uh-huh. ¿Qué clasificación le pudiéramos dar a la República Dominicana? ¿Qué tantas personas intentan de manera fraudulenta? No necesariamente tiene que ser un número, un porcentaje de personas. Estamos hablando de que 1,000 y tantas personas diarias, estamos hablando de 30,000 personas al mes o menos, 28,000, partiendo de que ustedes trabajen 28 días a la semana, al mes.
¿qué tanto incide, qué tanto casos ustedes tienen de intención fraudulenta de obtener una visa a través de un documento falso, a través de una usurpación de identidad? ¿Qué tanto incidencia de este tipo de casos tienen? Bueno, en términos de fraude, yo creo que por el volumen del número de personas, sí tenemos un departamento de fraude que está muy activa en viendo esos tipos de casos, pero también uno tiene que entender que no se puede comparar a otro país que no tiene el volumen de personas buscando una visa o solicitando visa de inmigrante. Por ejemplo, yo creo que República Dominicana es el país número 2 en solicitudes en el top 5, no quiero decir número porque no sé exactamente, de solicitudes de visa de inmigración. Entonces yo creo que por eso nosotros tenemos esas campañas contra el fraude. Yo siempre recomiendo, si alguien sabe de un fraude o tiene una pregunta, pueden mandar siempre a la embajada fraude@state.gov. Es decir, nosotros estamos en el número 5, de los primeros 5 en solicitud de visa de no inmigrantes y de migrantes también. Sí. Es decir, de personas que intentan establecerse. Sí. Que tienen una petición, que se casaron, o si tienen un padre o un hijo que le está haciendo la solicitud para inmigrar a Estados Unidos. Entonces es uno de los países que tienen más solicitudes. Ya estamos casi concluyendo, Carolina. Para cerrar este bloque, aquellas personas que tuvieron una cita antes del cierre de la pandemia, ¿a qué protocolo deben acogerse? Es decir, ¿tienen que estar atentos a la información que ustedes publiquen o se les va a comunicar de manera individual cómo ha sido reasignada su cita? Vamos a hacer de las dos formas. Vamos a contactar con esa persona y por eso es tan importante que la persona en su perfil, en su formulario, va a decir correo electrónico de contacto, número de teléfono, que por favor verifiquen que esa información está correcta. Claro, yo sé que mucha gente usa una agencia, entonces esa agencia a veces pone su número de su oficina, entonces Exacto. A veces se hace imposible contactar. Exacto, entonces eso lo pueden cambiar, editar a cualquier momento. Así que pueden ingresar a su formulario y hacer los cambios. Sí, pueden chequear qué había puesto y déjame poner, porque lo vamos a estar contactando a esas personas que ya tenían cita, explicando qué es lo que van a tener que hacer, cuándo va a ser la nueva cita. Y otra cosa, Carolina, para evitar el tema del fraude, ustedes saben que en la República Dominicana se da mucho este tema de que llaman, tanto para ofrecer premios, mira, te estamos llamando a la embajada, la cita ahora va a ser por teléfono, la entrevista va a ser telefónica. ¿Que ustedes van a acogerse a ese protocolo o ustedes van a esperar que haya la posibilidad de tener citas presenciales? Son citas presenciales. Nosotros nunca yo creo que hasta es contra la ley de hacer entrevista por teléfono. Tenemos que ver la persona en vivo, por eso lo hacemos en esas entrevistas presenciales. Así que no estamos llamando por teléfono a la persona para hacer una entrevista consular. Así que lo único es que sí pueden que te llamen para decir, mira, vas a tener cita X días, si están tratando de contactarte, pero siempre vamos a poner la información en nuestras redes, Embajada USA en RD, y también en nuestro sitio de web. Vamos a hacer una última pausa para luego terminar con el programa. Agradecerte una vez más que haya tomado este maravilloso tiempo para conversar con nosotros a través de La Gente Habla con Dari Terrero y llevar todas estas informaciones que son importantes para el que está y para el que procura, todo el dominicano que le interesa en cualquier momento solicitar un visado. Yo creo que estas informaciones son muy pertinentes. Yo quiero que luego en el próximo bloque hablemos sobre este tema, este morboso tema, que es un tema muy morboso, que llama mucho la atención en República Dominicana, sobre el tema de cancelación de visas, sobre funcionarios que a veces se establecen que no tienen visados, se especula, todo este tema que llama mucho la atención y máxime en este momento que estamos en un proceso electoral que verdaderamente ha traído muchas cosas. Vamos a la pausa y continuamos conversando con Carolina Escalera, agregada de prensa de la Embajada Norteamericana en la República Dominicana.
Hola mis amigos, yo soy Dari Terrero de La Gente Habla. En este momento difícil que vive la República Dominicana por el paso de la pandemia del COVID-19, la mejor decisión y la mejor recomendación es que te quedes en casa. Quédate en casa. Estamos atravesando momentos muy difíciles en la República Dominicana. En este momento estamos en el pico de la pandemia, donde pudiéramos estar enfrentando contagio en términos sociales, en términos de los vecindarios, de los barrios, y la mejor recomendación es que te quedes en casa. Por el bien tuyo, de los tuyos y del país, quédate en casa. Continúa con el contenido de La Gente Habla con Dari Terrero.